¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuánto hay que comprar dólares para que sea negocio acá a corto plazo? ¿O no hay que comprar? No, esas recomendaciones no, se cobran. No se hacen, no se hacen. No, bueno, estamos frente a una realidad que no es de corto plazo, digamos. Ustedes se acuerdan que el año pasado algunos se ilusionaban con que las restricciones a la importación, a la compra de dólares y demás, iban a ser de corto plazo. Yo siempre pensé que no era así, sencillamente porque la razón última es el fenomenal fracaso de la política energética. Lo nuevo en materia de situación externa de Argentina es que hace 3 años, un poquito más, Argentina pasó de ser un país que exportaba energía a ser un país que importa y tiene que pagar el año pasado 11.000 millones de dólares y este año se habla de 12.000 en importaciones. Bueno, esa importación y ese uso de dólares absorbe buena parte del superávit que viene del sector agropecuario, de la soja y demás. Y como el tema energético, si hoy cambiáramos la política que ha fracasado claramente, como mínimo habría 3 años hasta que uno pudiera recuperar la situación, la producción local y en consecuencia bajar la importación. La producción local implicaría recuperar YPF, recuperar en términos productivos. Recuperar en términos productivos, cuya producción ha caído, implicaría hacer inversiones importantes en los próximos 3 años y entonces sí, podríamos volver a disponer de una cierta cantidad de dólares. Mientras eso no ocurra, la situación de tensión va a continuar. ¿Y cuánto importa en la economía de todos los días, más allá de lo que pueda importar más o menos noticiosamente, este asunto del dólar paralelo, 8.75, 8.50, mire, Moreno dice una cosa, los operadores de cambio hacen otra? Mire, muchísimo le diría yo que importa al ciudadano común. ¿Por qué? Porque la inflación no empezó ayer, la inflación empezó, este es el 7º año, empezó en el año 2007, hemos entrado en el 7º año de inflación. Y hasta ahora el dólar de alguna manera le servía un poco de freno, ya no le sirve más de freno. Ahora el dólar se ha sumado al proceso de precios y fíjense lo que pasa, no sé, esto debe ser el billete es el billete más alto que nosotros tenemos, 100 pesos. Hoy se va como el agua de las manos, cualquier cosa le cuesta a la gente 100 pesos. Bueno, hay una aceleración clara y un empeoramiento, sobre todo para los sectores que tienen menos recursos, que son siempre los que pagan el costo de las cosas. Vuelvo sobre el tema del dólar como freno un poco de compensación a la inflación. A ver, si yo no me equivoco, lo que usted dice es, la inflación estuvo en el orden del 20 o 20 moneditas hace 4, 5, 6 años. El dólar en estos años en la Argentina subía el 10, 11%. Y eso lo retenía. Usted dice que el dólar ya el gobierno dijo que este año el dólar iba a subir un 20. Pero además el dólar oficial ya importa cada día menos, cada día más importa. La referencia es la otra. La referencia es el otro dólar. Y bueno, cuando ya estamos hablando de valores de 8.50, esto es un impacto sobre precios, sobre costos y sobre precios muy fuerte. ¿Y cómo ve usted, tomando como referencia el dólar y otras variables, digo, usted habló recién del tema de importaciones, trabas, cómo ve usted la evolución de la actividad económica? Porque ese es otro dato, teniendo en cuenta que venimos de un año no de no crecimiento, pero de crecimiento muy módico. No, de no crecimiento. Bueno. A ver, como siempre, hay el relato, el cuento. El relato dijo 1.9. Eso, el relato, el cuento, el embuste, si usted quiere, oficial del INDEC, que dice 1.9. La mayoría de los que estiman esto, en el mejor de los casos, están hablando de 0%. 0%, 2012. 0% con una población que crece todos los años, 1 y pico %, significa que en términos por cabeza hay un retroceso. Para este año, por algunas razones técnicas, se supone un valor un poquito mayor, pero de todas maneras un valor bajo. Es decir, si uno tuviera que resumir en una palabra la economía, mediocre, muy mediocre, con muy poca creación de empleo y en consecuencia con un impacto social importante. Ahora, pero el Estado tiene plata. El Estado
aumenta sus gastos, mantiene los planes sociales, hoy se anunciaron las construcciones de viviendas. El Estado no tiene plata, el Estado tiene una maquinita de imprimir el billetito que yo les mostré. El que está hoy financiando una parte importante del gasto público es la emisión del Banco Central. La emisión del Banco Central. Eso no es plata genuina. En realidad estamos en un momento en el cual el gobierno nacional está tratando de descargar sus responsabilidades, los errores que ha venido cometiendo en los últimos años sobre dos sectores, los trabajadores y los jubilados y demás, y sobre las provincias. El gobierno central no tiene ninguna responsabilidad, dice él, no tiene nada que ver. Ustedes ven permanentemente acusaciones. Bueno, pero no solo Buenos Aires. Buenos Aires, la más grande, es siempre pero en general es responsabilidad a Buenos Aires, a Córdoba, la culpa es de los gobernadores, dice el gobierno nacional. Esto, por supuesto, es una mentira total. Y la otra es pretender que los sindicatos firmen ajustes salariales del orden del 20% cuando la inflación está en el orden del 28%. Esto es hacerle pagar a los trabajadores, por extensión a los jubilados, y hacerle pagar al interior del país y a las provincias el costo del fracaso total de la política económica. Labaña, cuando usted dice hacen falta 3 años y se empiezan a corregir lo que usted entiende son las deficiencias estructurales de la política energética, hacen falta 3 años para mejorar. Y para salir de esta situación de inflación, dólar que se escapa, ¿cuánto tiempo hace falta? Desde el día que se decide empezar. No, hay que empezar ya. Pero esto no es para mañana. Hay que empezar ya, no, nunca es para mañana. Los que han hecho shock en Argentina, en general, han terminado mal las políticas económicas. Si algo diferenció justamente la política económica que hicimos a partir del 2012, es que no hubo shock. Al revés, hubo paso a paso, ladrillo sobre ladrillo, como ustedes lo quieran decir. Hay que empezar ya, y hay que empezar con una concepción de orden global. Acá no va más el parche, la medida de que... usted hablaba recién, de que van a permitir la importación. Bueno, son los mismos sectores a los cuales los protegieron el año pasado y les permitieron, caso de electrónica, de algunos textiles y demás, una fenomenal suba de precios. Ahora resulta que otra vez marcha atrás. Todo es así, un va y viene que tiene que ver con falta de una concepción global y falta de una mirada de mediano plazo. Todo es hoy, nada más. Para entrar en ese terreno que usted dice, hay que empezar ya, hay que empezar hoy. Me parece que para empezar hace falta al menos una señal política diferente, digo, porque esta lógica política no da la impresión que vaya a cambiar. No, por supuesto, yo digo, habría, ante la pregunta que me hace Blanc, es habría que empezar hoy. Pero no, claro, no hay ningún indicio. Ustedes piensen que el 1 de marzo la presidenta habla en las sesiones del Congreso, usa casi 4 horas, un poquito menos. Alguien calculó que usó 28.000 palabras y la palabra inflación no apareció. Digo, no hace falta ser un gran experto para entender que si no hay un diagnóstico adecuado, mal puede haber una solución. ¿Sí? Tenemos tiempo para 2 preguntas políticas. Y vamos a hacerlas, claro. A lo mejor ya no hay tiempo. No. Se estira un poquito. ¿Y octubre cómo viene? Usted está muy activo, se sabe, es público, usted lo ha contado, sus reuniones con Mauricio Macri. Creo que anoche tuvo otra reunión con otro sector político, Moyano, de la Sota. Sí, yo he hablado con todos, he hablado con Wiener, he hablado con... a ver, a mí me parece que, y eso es lo que yo trabajé a lo largo de todo el año pasado, hay 2 temas que son absolutamente centrales en el plano político, antes de las candidaturas, los acuerdos, los arreglos de personas, son... Primero, ponerse de acuerdo en que institucionalmente es importante mantener la actual Constitución, sin ningún tipo de cambio, y en segundo lugar, el tema de la transparencia electoral, con medidas concretas, con la boleta única, con la sustitución de la empresa privada que hace el cálculo provisorio, poniendo esto en manos de la justicia electoral, con la forma en que se designan los presidentes de mesa. Esas 2 cuestiones que se juegan ahora en el mes de octubre son absolutamente centrales. Después cada cual podrá mantener su identidad y sus ideas sobre otros temas, pero ahí hay una cuestión central frente a un gobierno que ha planteado
por la boca de la propia presidenta, un vamos por todos. Bueno, frente a ese vamos por todos, pacíficamente hay que decirles, hasta aquí llegaron. De aquí en más, respeten las reglas del juego y tendrán que terminar ni un minuto antes ni un minuto después del día que corresponde, que es el 10 de diciembre del 2015. Pero hasta aquí llegaron. ¿Y qué traducción podría tener esto en términos de candidaturas y acuerdos? Digo, pensando en el peronismo no kirchnerista, pensando en el PRO, pensando en los radicales, pensando en los socialistas. Mire, yo creo que justamente como estos son dos temas absolutamente centrales y que no son ajenos a la vida de la gente, ¿no? Porque si no parece a lo mejor temas institucionales. No, que hoy no haya inversiones y en consecuencia no haya empleo, es en parte consecuencia de este desorden institucional que hay. Yo creo que hay que crear precisamente, como los temas son muy de fondo, un gran centro. Y vengo usando esta expresión desde hace un año. Un gran centro que abarque buena parte del espectro político, todos los que estén dispuestos a hacerlo, y bueno, el gobierno se ha autoexcluido porque no quiere dialogar con nadie, porque si no sería bueno abrir el diálogo, y por qué no decirlo también, algunos sectores que son, digamos, muy pocos perceptivos de la situación social. Hay sectores en Argentina todavía, por ejemplo, que les disgusta la asignación universal por hijo. Bueno, la verdad que con esos sectores no hay nada que hablar. Pero son sectores de los extremos. En el medio habrá a lo mejor 1, 2 o 3 coaliciones que se puedan dar. No necesariamente va a ser una. Yo estoy hablando obviamente, y trabajando dentro del peronismo, pero hablando con el PRO, con Mauricio Macri, hablando con el Movimiento de Integración y Desarrollo, con muchos radicales también. Bueno, veremos, pero lo primero son los temas. ¿Puedo hacer una tercera pregunta? Sí, claro. ¿Va a ser candidato de senador en la capital o no? Porque eso no me quedó claro. No, porque eso viene después. Eso realmente no es lo central. Lo central es que nos pongamos de acuerdo un poco en esto que estamos hablando, en poner un límite, como digo, pacífica y democráticamente, este es el límite. Gracias, Gracias, doctor. Venimos en un minutito en Código Político, les recordamos, nos está esperando Monseñor Jorge Lozano y ya llegó y está en el estudio Víctor Uge, el fotógrafo presidencial que estaba donde todos queríamos haber estado. Ya venimos.